Vamos a ver cómo se desarrollan los ejercicios de esta parte de la guía, el ítem 4, ¿ya? Y también del ítem 5, que son los más complejos, ya que esta guía completa debiesen poder desarrollarla sin problemas, ya que la clase se hizo en el video anterior. Con la guía anterior y con el video anterior aparecen todas las explicaciones de cómo resolverla. Sin embargo, vamos a presentar acá cómo poder desarrollar la mayoría de estos problemas. ¿Ya? Vamos a ir al ítem 4 entonces, donde dice calcula y escribe el resultado, que es el mismo que está aquí. ¿Ya? Y lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, comenzamos por el ejercicio número 1, que dice menos 10 elevado a 1. ¿Ya? Recordemos que hay una propiedad de potencia que dice que cuando el exponente es 1, el resultado de la potencia no es necesario calcularlo, ya que el resultado va a ser la misma base. Entonces, si tengo menos 10 elevado a 1, esto queda simplemente menos 10. Propiedad de potencia que la vimos en el video anterior. ¿Ya? Luego en el número 2 dice 1 elevado a 5. ¿Ya? También aquí vimos otra propiedad de potencia, que es cuando en una potencia su base es 1, no importa cuál sea el valor del exponente, siempre el resultado va a ser igual a 1. ¿Ya? Por lo tanto, 1 elevado a 5 es igual a 1. No es necesario estar calculando 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Ese sería el desarrollo correcto. ¿Ya? Y me daría 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1. ¿Ya? Eso me va a dar 1 finalmente, entonces no es necesario calcularlo. Se anota inmediatamente el resultado. ¿Ya? En el caso de 5 elevado a 2, calculamos 5 por 5 y eso resulta 25. ¿Ya? Luego tenemos acá menos 2 elevado a 7. Esto tenemos que hacerlo con cuidado, ya que es una potencia con base negativa. Cuando la base es negativa, debemos aplicar la regla de multiplicación de números enteros. ¿Ya? Entonces, si tenemos menos 2 elevado a 7, eso se debe calcular como menos 2 por 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 menos 2. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué aparece 7 veces el menos 2? Porque el exponente es 7. ¿Ya? Entonces, al calcular, numéricamente, vamos a decir 2 por 2. Vamos a usar otro color, ¿ya? 2 por 2 tenemos 4, ¿ya? Luego 4 por 2 tenemos 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128. Entonces acá nuestra respuesta sería 128, pero tenemos que ver si el resultado va a ser positivo o negativo. Para eso aplicamos la regla de signos, ¿ya? Negativo por negativo, eso me da positivo. ¿Ya? Positivo por negativo me da negativo. Negativo por negativo me da positivo. Positivo por negativo me da negativo. Negativo por negativo me da positivo. Y positivo por negativo me da negativo. Finalmente, en total nos daría como resultado menos 128. ¿Ya? Bueno, seguimos entonces ahora con el ejercicio número 5. Tenemos la potencia menos 1 elevado a 6. Acá podríamos calcular también menos 1 por menos 1 por menos 1. En este caso tenemos que aplicar una propiedad que también la podríamos haber aplicado acá, que es cuando en una potencia de base negativa el exponente es par, el resultado va a ser positivo. En este caso, como la base es 1, negativo, tomamos el valor 1, lo copio acá y pregunto, ¿este exponente es positivo? Perdón, ¿este exponente es par o impar? Nos damos cuenta que el 6 es un número par. Entonces, cuando tengo una base negativa y un exponente par, el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, nos da simplemente 1. Igual que acá. ¿Ya? Si yo pregunto por este exponente que es 7, ¿es par o impar? Como es impar, nos dio negativo. ¿Por qué? Porque la base era negativa. Entonces tienen esa semejanza el ejercicio 4, el ejercicio 5, el ejercicio 6, 7 y 8, que en todos los casos la potencia es de base negativa.
¿ya? Entonces acá aplicamos lo que ustedes ya saben hacer. Por ejemplo acá, menos 4 elevado a 2, calculamos menos 4 por menos 4, ¿ya? Al calcular acá nos va a dar 4 por 4, 16. Negativo por negativo me va a dar positivo. Entonces la respuesta correcta sería acá 16 positivo, ¿ya? Entonces, esta la van a hacer ustedes solos, también ustedes solos, ¿ya? Esta también la pueden hacer solas y solos, perdón, ¿ya? Aquí abajo también podremos aplicar la regla, la propiedad de exponente 1, que cuando tengo una base elevada a 1, el resultado va a ser igual a la misma base, ¿ya? 10 elevado a 1 sería igual a 10, ¿ya? En este caso también aplicamos la propiedad del 10 elevado a un número, ¿ya? Aprendimos que en vez de estar resolviendo 10 por 10 por 10, ¿ya? Ya que 10 elevado a 3, o también se puede decir 10 al cubo, podemos decir 10 por 10 por 10, ¿cierto? Hacemos algo más simple, que es anotar un solo 1 y contamos, según el exponente, la cantidad de ceros que debemos añadirle a la derecha. Como aquí dice 3, añadimos 3 ceros. Entonces la respuesta sería 10 al cubo es igual a 1000, ¿ya? En el caso de menos 7 elevado a 2, también la pueden resolver absolutamente solas y solos, ¿ya? 10 elevado a 2, acá también 10 negativo elevado a 3, acá 10 elevado a 3 y acá 2 elevado a 3. Acá todos los resultados, si se fijan, en todas estas potencias los exponentes son positivos, ¿ya? Entonces no hay que hacer ninguna transformación especial de la potencia, ¿ya? Vamos a seguir entonces, aquí vamos ya en el ejercicio 16. Yo aquí les mostré varios ejemplos que ya están resueltos, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y el 11, ¿ya? Los demás los tienen que hacer ustedes solas y solos, ¿ya? Vamos a seguir con los ejercicios. Aquí se me acabó la pizarra, así que voy a continuar al tiro con el video donde diga 17, 18, 19 y 20, ¿ya? Entonces continuamos, como habíamos dicho, con el ejercicio 17, 18, 19 y 20, ¿ya? En donde tenemos potencias de base fraccionaria, algunas con exponente positivo y algunas con exponente negativo, ¿ya? Algunas de base positiva y algunas de base negativa, ¿ya? Entonces, vamos a desarrollar para entender cómo se pueden resolver estos ejercicios. Recuerdo, esto ya se explicó en el video anterior, ¿ya? Entonces, aquí, si aquí dice 4 quintos elevado a 2, ¿ya? La regla dice que debemos colocar la misma fracción que tenemos acá. Nos cercioramos de que está entre paréntesis. El hecho de que está entre paréntesis, eso quiere decir que el exponente lo vamos a aplicar al numerador y también lo vamos a aplicar al denominador. Por lo tanto, me va a quedar aquí 4 al cuadrado y 5 al cuadrado, ¿ya? Luego eso se desarrolla, como ustedes ya saben, donde 4 elevado a 2 significa que calculamos 4 por 4 y 5 elevado a 2 significa que calculamos 5 por 5, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Nos va a resultar una fracción en donde el numerador va a ser el resultado de 4 por 4, ¿ya? Y el denominador va a ser el resultado de 5 por 5, ¿ya? Entonces lo dejo hasta ahí. Seguimos entonces con el problema número 18, o ejercicio número 18. Voy a hacer ahí una raya para apartar el otro desarrollo, ¿ya? Entonces acá tenemos menos un medio elevado a 5, ¿ya? Lo correcto, lo que debiésemos hacer acá es aplicar el exponente al numerador y al denominador, ¿ya? O también lo podríamos resolver de este modo, donde podemos decir un medio por un medio, ¿ya? Voy a agachar acá, por un medio negativo tiene que ser, sí, ¿ya? Por un medio negativo y por menos un medio negativo, ¿ya? Ahí sí. Ya, voy a leer entonces, tengo menos un medio elevado a 5, sería entonces el desarrollo. Menos un medio por menos un medio por menos un medio por menos un medio por menos un medio, ¿ya? Si calculamos entonces
el resultado final, ya vamos a dejar la línea fraccionaria ahí, calculamos 1 por 1 por 1 por 1 por 1, que no es necesario porque nos va a dar, ¿qué número nos va a dar ahí? Bien fácil, ¿ya? Y acá abajo calculamos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, luego por 2, y ese valor lo colocamos acá, ¿ya? Después calculamos ahora qué signo va a llevar el resultado, qué signo va a llevar esta fracción. Si calculamos negativo por negativo, ¿cuánto me va a dar? Después este signo por negativo, ¿cuánto me va a dar? Y luego este signo por negativo, ¿cuánto me va a dar? Y por negativo, ¿cuánto me va a dar? Es decir, en el fondo, ¿qué signo voy a tener acá? ¿Negativo o positivo? Para eso ustedes tienen que calcularlo como corresponde y como ya se supone que saben, ¿ya? Seguimos entonces ahora con el desarrollo de este ejercicio que está acá. Y mucha atención. Acá tenemos una potencia de base fraccionaria con exponente negativo. Cuando ocurre eso, cuando tenemos acá una fracción que está elevada a un número negativo, habíamos dicho en el video anterior, la clase anterior, que las potencias cuando tienen exponente negativo no se pueden resolver. Y lo que hay que hacer para poder resolverlas es convertir el exponente en un número positivo, ¿ya? Entonces para eso hacemos un proceso mecánico muy simple, un proceso bien fácil de hacer, que es invertir el numerador con el denominador. Es decir, si aquí dice 7 cuartos, acá abajo voy a escribir 4 séptimos, ¿ya? Es decir, es la misma fracción pero inversa o recíproca se le llama también, ¿ya? Entonces me queda 4 séptimos y eso me permite ahora tener un exponente que ahora va a ser positivo, ¿ya? Es decir, si antes era 7 cuartos elevado a menos 3, eso se debe resolver como 4 séptimos elevado a 3, ¿ya? Ahora el 3 es positivo. ¿Se puede resolver ahora? Sí. Entonces ahora calculamos 4 elevado a 3. ¿Cómo se desarrollaba eso? Se desarrollaba diciendo 4 elevado a 3 arriba y 7 elevado a 3 abajo, ¿ya? ¿Y eso cómo se termina calculando? Ustedes tienen que terminar de hacerlo, ¿ya? Para eso calculan acá después 4 por 4 por 4, me va a dar un resultado arriba como numerador, y acá 7 por 7 por 7, me va a dar un resultado abajo como denominador, ¿ya? Entonces ahora veamos lo que nos falta aquí, ¿ya? Ese sería el desarrollo, vamos a borrar ahí un poquito, sería el desarrollo de este ejercicio, ¿ya? Veamos ahora el desarrollo del ejercicio número 20, ¿ya? El ejercicio número 20 dice menos un quinto elevado a menos 2. ¿Ya? Mucha atención acá. Acá tenemos una base negativa y un exponente negativo. Entonces, de partida habíamos dicho que las potencias de exponente negativo no se pueden resolver. Hay que hacer un cambio en la base. Y para eso, como es una fracción, donde dice menos un quinto, eso ahora va a ser menos 5 partido en 1. ¿Ya? Y eso me permite, el hecho de invertir los términos de la fracción, me permite dejar el exponente como positivo, ¿ya? Entonces ahora, en vez de resolver esto, resuelvo esto, ¿ya? Otra cosa que debemos recordar acá, que por regla fraccionaria, por regla matemática, cada vez que tenemos una fracción en donde hay un 1 abajo, la podemos expresar mucho más simple aún. Si aquí dice menos 5 partido en 1, ¿ya? Es lo mismo que decir menos 5 enteros, ¿ya? Y eso me quedaría escrito así, menos 5 y elevado a 2, ¿ya? Luego calculamos cuánto es menos 5 elevado a 2, eso se puede calcular como 5 negativo multiplicado por 5 negativo, lo que sería finalmente, lo que nos daría finalmente el resultado de este ejercicio, ¿ya? Así que ahí hemos terminado entonces con el ítem número 4. Espero que se haya entendido. Vamos a ver ahora la ayuda o explicación para poder resolver algunos de los ejercicios que están acá. Recordando siempre que todo esto se vio en la videoclase anterior que está grabada en YouTube, ¿ya? Vamos entonces a ver el ítem número 5, que dice calcula y anota el valor de cada potencia. O sea, en el fondo hay que hacer lo mismo que en el ítem anterior, ¿ya? Y aquí en estos ejercicios incluimos algunos
algunas potencias con base decimal, ¿ya? Por ejemplo, acá 3 elevado a 4 lo debemos calcular como 3 por 3 por 3 por 3 y anotar el resultado, ¿ya? Si en la guía no alcanza el desarrollo, obviamente lo pueden escribir en su cuaderno y anotar solamente acá el resultado, ¿ya? En este caso, después tenemos la número 2 que dice 3 negativo elevado a 6. Para eso calculamos menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3, ¿ya? En donde deben ir respetando la regla de signos, ¿ya? Ahí tenemos, ¿ya? 6 veces el 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, negativo, ¿ya? Y multiplicándose para ver cuál va a ser el resultado, ¿ya? En el caso de acá, 3 elevado a 4, también lo anotamos, aunque ya ustedes lo saben hacer. 3 por 3 por 3 por 3. En el caso de acá, tenemos 0,4 elevado a 3, que se puede resolver multiplicando justamente de este modo. 0,4 por 0,4 por 0,4, ¿ya? En este caso también lo podemos hacer de otra manera. Esto es bien fácil de poder resolverlo con calculadora, ¿ya? Pero no siempre podemos estar dependiendo de la tecnología, ¿ya? Entonces, podemos calcular lo siguiente. Decimos 0,4 elevado a 3, tomando en cuenta la parte decimal que es 4. Entonces calculamos 4 por 4 por 4. 4 por 4 nos da 16 y 16 por 4 nos da 64. Entonces, si yo anoto acá el 64, ¿ya? Tengo que fijarme en lo siguiente. Me fijo en el exponente. El exponente, como es 3 y la cantidad de dígitos decimales es una sola, voy a contar 3 espacios hacia la izquierda, desde el último dígito del resultado, ¿ya? 3 espacios hacia la izquierda. Entonces cuento 1, 2, 3, de aquí coloco una coma, ¿ya? ¿Qué va a pasar con los espacios que están vacíos? Acá lo voy a rellenar con un 0 y la parte entera, como no puede faltar, tiene que estar sí o sí escrita, vamos a colocar un 0 también. Entonces finalmente nos damos cuenta que 0,4 elevado al cubo es igual a 0,064, o dicho en lenguaje decimal también se dice 64 milésimos, ¿ya? Ahora bien, ¿de dónde lo desarrollamos? Lo desarrollamos utilizando solamente el dígito de valor que era el 4. 4 por 4 por 4, 64. ¿Ya? Pero el resultado es 0,064. ¿Ya? Bueno, continuamos con el ejercicio número 4. Acá el desarrollo no lo voy a escribir porque se realiza de manera similar al del número 2. Donde yo escribo menos 2 elevado a 5 sería menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿ya? En el caso de acá, 0,3 elevado a 5, ¿ya? Podemos calcular entonces acá 0,3 elevado a 5, tendríamos que decir 0,3 elevado a 5, haciendo este desarrollo, ¿ya? 0,3 por 0,3 por 0,3 por 0,3, ¿ya? Podemos hacerlo así con calculadora o de manera escrita. Sin embargo, también podemos aplicar la misma regla de ceros y comas que hicimos allá. Lo que sabemos acá es que como hay un solo dígito decimal, ¿ya? Ahí, podemos anotar acá un 0, una coma, y acá contamos 5 espacios hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Hay que se noten bien. Vamos a hacerlos de nuevo, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y el resultado que nos salga lo vamos a sacar de simplemente decir 3 elevado a 5. Entonces calculamos 3 por 3 por 3 por 3 y vamos a hacer por acá el otro 3, ¿ya? Por 3. Entonces tenemos 3 por 3, 9 por 3 nos da 27, por 3 nos da 81 y por 3 nos da 243. Entonces el resultado de esto, vamos a colocar desde acá los dígitos, aquí en el sector del final de la derecha del número, ¿ya? Y los espacios que queden vacíos los vamos a rellenar con ceros, ¿ya?
Bueno, se aplica lo mismo entonces para, para estos ejercicios que tenemos acá. Menos 3 elevado a 6, acá aplicamos lo mismo. ¿Ya? Donde dice menos 3 elevado a 2, en ese caso, tenemos que hacer algo diferente. Como acá tenemos una potencia que está negativa a la izquierda con un signo menos, ¿ya? Nos va a quedar entonces negativo, colocamos un paréntesis, y vamos a colocar el 3 dos veces, y vamos a calcular. ¿Cuánto me da acá? 3 por 3, 9. Y el menos que tenemos acá, se lo pasamos al resultado. Entonces me queda menos 9. ¿Ya? Finalmente, si nos damos cuenta, la diferencia entre el ejercicio 7 y el ejercicio menos 6, perdón, y el ejercicio 6, es que el ejercicio 6 dice menos 3 elevado a 2. Y eso se calcula como 3 negativo por 3 negativo. Entonces, el resultado que me va a dar acá va a ser diferente al resultado que vamos a tener aquí. ¿Ya? Ahora, lo mismo, entonces, calculamos acá menos 0,2 elevado a 3. También lo podemos calcular igual como se hizo en este ejercicio o también en este ejercicio. ¿Ya? En el ejercicio 5 y en el ejercicio 3. En el caso del 9, donde dice 0 elevado a 5, aprendimos en la propiedad de potencias de base 0, que cuando una potencia, su base es 0, el resultado siempre va a ser 0. ¿Ya? En el caso de acá tenemos menos 4 elevado a 2, perdón, lo dije al revés, menos 2 elevado a 4, calculamos entonces menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Ya? En el caso de acá tenemos menos 1/2 elevado a 2, lo que significa que vamos a tener que calcular de este modo. ¿Ya? Se repite dos veces la fracción multiplicándose. ¿Cuánto sería 1 por 1? Lo anoto arriba. 2 por 2 lo anoto abajo. Hacemos la raya fraccionaria o línea fraccionaria. Multiplicamos negativo por negativo. ¿Qué signo queda? Negativo por negativo nos da, acuérdense. Luego acá aplicamos la propiedad de potencias de exponente negativo. Cuando una potencia tiene exponente negativo, recordemos que no se puede resolver. El exponente, que es menos 4, lo transformamos a 4 positivo. Y la fracción que era 5 medios, ahora se convierte en 2 quintos, o sea, se invierte. ¿Ya? Y eso que está ahí ya no lo resuelvo. Entonces, luego acá podemos aplicar 2 elevado a 4 y abajo 5 elevado a 4. ¿Ya? Lo que nos da finalmente un desarrollo de 2 elevado a 4, que sería 2 por 2 por 2 por 2. Y abajo 5 elevado a 4, 5 por 5 por 5 por 5. ¿Ya? Y eso nos va a dar acá una fracción, un resultado que va a ser una fracción. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un poco más adelantado o repasado la forma en que pueden desarrollar estos problemas en este último ítem de la guía. Recordando siempre que todo esto ya se vio en el video anterior.